hay tres temas por los cuales la comunidad internacional tiene los ojos puestos sobre Venezuela, ¿no? Que son el tema del terrorismo, y el ejemplo pues lo pongo por la investigación, el auto de proceder, ¿no? De la audiencia española, que le da soporte jurídico y procesal a muchas viejas sospechas, ¿no? Y a nuevas convicciones, ¿no? ¿Te fijas? De que algo muy serio está pasando en cuanto a las relaciones del régimen venezolano, no solamente con la ETA, con la FARC, con otros movimientos subversivos y terroristas del mundo y del planeta, que en este caso específico, ¿no? La Audiencia Nacional de España ha concretado jurídica y procesalmente en el caso ETA-FARC con colaboración del gobierno venezolano. Otro punto sumamente importante que preocupa mucho a la humanidad entera, ¿no? Es el tema del narcotráfico. Venezuela viene siendo sistemáticamente señalado, ¿no? Como uno de los países más importantes de tránsito de drogas en el mundo, y todos sabemos que las estructuras operativas del narcotráfico, incluido todo lo que se refiere al lavado de dinero, le dan mucho soporte, ¿no? A las actividades terroristas en el mundo entero. Por cierto, permíteme un momentico sobre este punto. El tercer punto es el de los derechos humanos. Sí, pero antes que, con relación a este segundo punto, Néstor Luis Reverol, director de la ONA, la Organización Nacional, sí, señaló lo siguiente el día de hoy. El gobierno de los Estados Unidos durante 5 años consecutivos ha tratado de descalificar la política antidroga en Venezuela, utilizando la lucha antidroga como arma política. Normalmente en el mes de marzo el gobierno de los Estados Unidos establece un informe en donde establece por quinta vez que Venezuela no colabora en la lucha antidroga. Es bien importante señalar que hay una ley de asistencia al extranjero de 1961 que es necesario que el país conozca, en donde Estados Unidos pretende, o cual rector de la lucha antidroga pretenden ser, quieren descalificar países que no se ciñen a sus políticas. Y a raíz pues, de la ruptura con la DEA 2005, ellos han venido intensificando, utilizando la lucha antidroga como arma política, tratando de descalificar a Venezuela. Y nosotros rechazamos esas medidas coercitivas, unilaterales, y que violentan el derecho internacional. Entre ellas pues la Carta de Deberes y Derechos de las Naciones Unidas, en su artículo 32, por cuanto prohíben coaccionar estados. Y eso es bien importante señalar por cuanto ellos lo que hacen, su política antidroga va dirigida a financiar a aquellos países, alegando pues que deben contribuir con la lucha antidroga. Y le hacen un informe a aquellos países productores o países de tránsito. Fíjate que el informe no contempla países consumidores, como son ellos, que tienen 56 millones de consumidores actualmente. Y fíjate que aspecto importante, ya Estados Unidos se considera uno de los principales productores de marihuana, ¿no? Bueno, mira, yo lamento que este señor, a quien yo había tenido como una persona seria y medianamente bien informada, ¿no? Esté al frente de un organismo tan importante como ese y de unas declaraciones como las que está dando. No son los Estados Unidos solamente, no es la DEA exclusivamente, es la Unión Europea, es el gobierno español, es el gobierno inglés, son gobiernos de la unidad africana, ¿no? Que también están denunciando que buena parte del volumen gigantesco de drogas que está entrando al África provienen desde Venezuela. Son los países centroamericanos, es el gobierno mexicano, son un montón de factores que se juntan para decir, ¿no? Que Venezuela está entre los 3 países, ¿no? De tránsito y de cooperación con las operaciones del narcotráfico más importantes del mundo. Él acaba de mencionar un hecho que vale la pena dedicarle un segundo, ¿no? Y es, ¿por qué fue en definitiva que se sacó de aquí a la DEA? Si la DEA, todos sabemos, la humanidad entera sabe que es el organismo especializado más importante que hay en el mundo en materia de lucha contra el narcotráfico. ¿Por qué fue que se reinterrumpió y se rompió bruscamente el acuerdo de cooperación militar con los Estados Unidos que le impide, ¿no? A las autoridades norteamericanas sobrevolar territorio venezolano en la lucha contra el narcotráfico, ¿no? ¿Por qué?
¿no? Seguimos empeñados a decir que los responsables de todo esto son los países consumidores y abandonamos la tesis sostenida por Naciones Unidas, aprobada en la Convención de Viena, a la cual asistí en el año 87 y cuyas conclusiones me tocó trabajar activamente, donde prácticamente dice que las víctimas finales, que los países consumidores son las víctimas finales más bien, ¿no? de este espantoso negocio, que es pluriofensivo y que tiene que ser enfrentado simultáneamente por los países productores, por los países de tránsito, ¿no? y por los países consumidores. Entonces todo esto deja un extraño sabor cuando de por medio están las vinculaciones nunca negadas y cada vez con mayores evidencias de prueba de las relaciones del régimen venezolano con estructuras que le sirven al narcotráfico, como las estructuras de la FARC, ¿no? y otras, ¿no? que existen en el continente y en el mundo. Ahora las personas se preguntan, ¿realmente hay algún tipo de prueba que pueda presentar el gobierno venezolano para desmentir las acusaciones que se hace desde afuera? Tomando en cuenta que hoy, por ejemplo, se conoció esto y lo tomamos del diario ABC de España, y dice: Panamá y Venezuela entre las principales rutas del narcotráfico de las FARC. La información señala que lo encontrado en el ordenador del rebelde conocido como Edgar Tobar ha permitido a las autoridades colombianas y extranjeras armar un mapa completo de los negocios, rutas y alianzas con narcotraficantes que manejan la FARC. Y a veces uno escucha al presidente, lo escuchamos hace unos días diciendo, bueno, un computador cualquiera mete lo que le da la gana, bueno, y eso lo presentan como una prueba. Bueno, perdóname, pero yo desgraciadamente al presidente de la República Bolivariana de Venezuela no le creo ni el Padre Nuestro que me lo rece de rodillas, ¿no? Porque todas las evidencias que van apareciendo no reflejan una pluralidad indiciaria de tal naturaleza que todos los que estudiamos derecho no sabemos que pueden ir constituyendo plenas pruebas cuando son concurrentes, cuando apuntan, ¿no? en la misma dirección. Ya no se trata solo de los computadores o del computador de Raúl Reyes. Bueno, que fue revisado, estudiado, avalado por la Interpol, ¿no? y por todos los países del mundo, menos por el gobierno venezolano. Por razones obvias, porque de ahí se derivan un montón de responsabilidades. Ahora son de otros jefes guerrilleros que también han sido o dados de baja o se han pasado, pues. Han atendido el llamado y las ofertas que se les han hecho, ¿no? para arreglar su situación. Bien, nosotros hacemos una breve pausa cuando son ya las 6:29 y luego seguimos con ustedes.